Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial y fraterno a quienes acompañan en esta tercera jornada de socialización del proceso de reforma de estatutos de la Corporación Universidad de Concepción. Soy Jimena Goché, académica y coordinadora general de este proceso de reforma de nuestra universidad, y les saludo con mucho afecto además desde el campus Los Ángeles, en la provincia de Biobío. Un saludo muy especial también a quienes están hoy en este auditorio, quienes nos acompañan también a través de los medios UDEC. Agradecer, por cierto, a quienes han hecho posible este espacio, a las autoridades del campus, en su directora y en el director, y por cierto también a medios UDEC. También a saludar y agradecer al panel que estará en esta tarde, a quienes vamos a presentar enseguida. En marzo del año 2021, la Universidad de Concepción inició este proceso de reforma de estatutos. Ello fue a partir de un acuerdo por unanimidad del directorio, al cual siguió en el mes de junio del mismo año 2021 un acuerdo del Consejo Académico en similar sentido. Ambos son, de acuerdo a los actuales estatutos, los órganos colegiados superiores de esta corporación. De esta manera, y cumpliendo recién un año hace solo unos días, el 6 de julio del año 2021 se constituyó la Comisión de Reforma de Estatutos de la Universidad de Concepción, integrada por 4 personas representantes de los grupos de facultades: la decana Soraya Gutiérrez, el decano Rodolfo Walter, el decano Guillermo Wells y el decano Roberto Riquelme. Y también por 4 directores de la Corporación Universidad de Concepción: el director Hernán Saavedra, el director Claudio Roquant, el director Roberto Ferrada y el director Alfredo Meneses. Esta comisión, que hemos conocido como la CREUDEC, comenzó entonces a trabajar desde el mes de julio, reuniéndose periódicamente hasta el mes de diciembre a adoptar un plan de trabajo que contempla una serie de etapas que se han ido aplicando e implementando de manera gradual, y en cada una de las cuales ha habido una serie de hitos y acciones que de manera transversal y con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones se han ido socializando a nuestra comunidad. En el mismo tiempo se conformaron los órganos que han dado vida a este proceso y sobre los que ha recaído la responsabilidad de colaborar y ejecutar ese plan de trabajo aprobado por la CREUDEC. Uno de esos órganos es la subcomisión ejecutiva, que es liderada por el director de Desarrollo Estratégico, el doctor Jorge Trestner, quien nos acompaña hoy, quien junto a un equipo de la dirección y poniendo las capacidades y los recursos de nuestra propia universidad, ha conducido el proceso en la parte que tiene que ver con la participación, que es la etapa central que hoy estamos viviendo en este proceso y que comenzó el 7 de abril pasado. Junto al equipo que apoya este proceso, se ha constituido también un consejo técnico integrado por la profesora Violeta Montero de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el profesor Omar Barriga de la Facultad de Ciencias Sociales, que hoy nos acompaña, y el abogado experto que está colaborando en este proceso, parte de la comunidad alumni, Orlando Aravena. También durante este periodo se dio forma a lo que será próximamente constituida la subcomisión de redacción, que tendrá la función de levantar la versión preliminar y luego una versión final de la propuesta de estatutos, tomando como insumos principales aquello que se levante en el proceso participativo que estamos viviendo en estos meses y, por cierto, también las ideas que aporte la propia CREUDEC, órgano responsable final de este proceso. También es importante recordar que si bien el Consejo Académico y el Directorio tendrán en su momento que aprobar la propuesta de estatutos, quien tiene la decisión final de acuerdo a los actuales estatutos y su artículo 67 será la Junta de Socias y Socios, quienes deberán, cuando este proceso termine, decidir aprobar o no la propuesta de reforma de estatutos. En este proceso, la etapa entonces de participación, como señalaba, comenzó con un hito que vivimos desde la Casa del Arte el día 7 de abril, en que se presentaron las distintas técnicas y métodos de levantamiento de información que fueron trabajados por el equipo de la Dirección de Desarrollo Estratégico y debidamente entonces concordados con la Comisión de Reforma. Ese proceso se extiende entre los meses de abril y fines de agosto. Por lo tanto, estas jornadas de socialización que hemos realizado ya en el campus de Concepción, en el campus Chillán, y que hoy
realizamos desde el campus Los Ángeles, para y desde la comunidad de este campus, pero para toda nuestra universidad, persiguen fundamentalmente compartir los aspectos centrales de este proceso que ya hemos compartido o he explicado en estas primeras palabras y sobre todo en conocer de los estatutos, qué son, por qué es necesario reformarlos y además en una segunda parte de esta conversación que conozcan cuáles son las formas de participar que tiene nuestra comunidad y, por cierto, la importancia que ese proceso de participación puede tener en esta histórica o este histórico proceso que atraviesa la universidad, que es uno de los desafíos que tenemos como institución en este año y en el que viene, y al que sumamos, por cierto, la acreditación institucional. El formato será una conversación en que me van a acompañar, ¿cierto?, los panelistas, la panelista que está aquí, que enseguida voy a presentar con un poco más de detención. Iremos conversando a partir de ciertas preguntas y luego la idea es generar un espacio para que quienes están en este auditorio puedan también plantear preguntas o comentarios que podrán responder quienes hoy día estamos en este panel. Entonces, saludo en primer lugar a la decana de la Facultad de Ciencias Biológicas, la doctora Soraya Gutiérrez, quien integra entonces en representación del Grupo 2 de Facultades la Comisión de Reforma de Estatutos. Bienvenida y gracias por acompañarnos, decana. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias, un encanto estar aquí nuevamente en Los Ángeles. También nos acompaña el director Hernán Saavedra, quien, como él mismo ya lo ha anunciado, ¿cierto?, está próximo a dejar este cargo y nos acompaña desde el inicio del proceso de reforma en la comisión. Así que bienvenido, director Saavedra, a este espacio. Gracias, Jimena. Yo quiero aprovechar de agradecer a todas las personas que están presentes, pedirles que hagan muchas preguntas, ojalá al final, porque estas instancias de compartir no las tenemos normalmente. De hecho, durante mucho tiempo nosotros quisimos visitar las sedes, tanto Chillán como Los Ángeles, y recién ahora, después de 4 años, terminando mi periodo de 4 años, estoy pudiendo venir en función de este proceso que es tan importante. Así que les agradezco la presencia acá, a todas, a todos y a todos, como dijo, para ser inclusivo. Y en nombre del directorio, deposito ese agradecimiento en particular en la directora, a quien conozco hace mucho tiempo, Helen. Muchas gracias por haber dispuesto el espacio y la preocupación para que podamos hacer esta presentación desde acá. Gracias, Hernán, y ya saben que nos salga de esta transmisión que él ha ofrecido responder todas las preguntas que ustedes puedan realizar. En tercer lugar, damos la bienvenida también al profesor Dr. Omar Barriga, director del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y que integra el Consejo Técnico de este proceso de reforma. Muchas gracias, Omar, por sumarte. Gracias a ustedes. Una muy corta anécdota para sentar un poco las bases. Cuando se me solicitó que me sumara a este proyecto por allá por octubre, noviembre del año pasado, Jorge me hizo la solicitud y yo tuve que meterme a mi computador para averiguar qué eran los estatutos de la Universidad de Concepción. Y eso que yo llevo 25 años de docente en esta universidad. Así que si no tienen mucha claridad acerca de lo que son los estatutos, me parece perfectamente normal. Así que los felicito por estar aquí. Gracias. Gracias, Omar, y esta es la oportunidad justamente para aclarar esas preguntas sobre qué son los estatutos, oportunidad que no puede ser más tal vez virtuosa en relación al proceso que vive nuestro país. Estamos a puertas, ¿cierto?, en poco menos de 2 meses en decidir sobre un texto constitucional que se nos propone. Este proceso de reforma de estatutos puede tener mucho símil con el proceso que estamos viviendo a nivel país y ya lo iremos comentando. Y por último, saludar al director doctor Jorge Dresner, CID, quien dirige, por cierto, el desarrollo estratégico y ha sido quien lidera la subcomisión ejecutiva a cargo fundamentalmente de este proceso participativo. Bienvenido, Jorge, y por cierto agradecerte a ti y al equipo a tu cargo. Muchas gracias, Jimena, y agradecer a todos los que están presentes acá y a los que nos están viendo también por las cámaras, pero especialmente a los presentes. Ojalá, digamos, que efectivamente este sea un intercambio de opiniones, sacar las dudas, ¿no?
porque efectivamente este proceso es un proceso muy, muy importante para la institución y queremos conocer las opiniones que tienen todos los miembros de la comunidad. Muchas gracias, Jorge. Y a propósito de conocer la opinión de quienes integran esta comunidad, saludar nuevamente, por cierto, a las autoridades de este campus y comentar que también resulta virtuosa la coincidencia que estemos atravesando este proceso y esta oportunidad muy cerca del cumplimiento de los 60 años de este campus. De manera que un saludo muy afectuoso para quienes integran la comunidad de este campus. Y por cierto, los campus también están regulados en los estatutos. De eso iremos hablando a partir de ahora. Y quisiéramos comenzar con la que es la pregunta tal vez orientadora de este proceso, que esperamos no sea una pregunta que desoriente a nadie en este proceso, y es ¿qué son los estatutos? ¿Ya? Porque efectivamente estamos hablando de un proceso de reforma y puede ser, parece muy común que encontremos esta pregunta en torno a la instancia o la invitación a participar. Y efectivamente son un instrumento que contiene lineamientos centrales de la organización y funcionamiento de nuestra institución. Yo quisiera preguntarle, decana, si usted pudiera compartir con quienes nos acompañan y ven esta transmisión, ¿qué son los estatutos? ¿Cómo poder explicar ya no solo la importancia, sino fundamentalmente qué son, qué significan y qué rol cumplen en el funcionamiento de nuestra institución? Sí, gracias. Bueno, retomando la anécdota de Omar, creo que eso nos pasa a todos, mayoritariamente en la Universidad de Concepción, a no ser que sean miembros de la Corporación Universidad de Concepción, donde cuando se ingresa reciben los estatutos, pero no es lo habitual. Y eso yo creo que nos lleva por sorpresa cuando aparece esta reforma de estatutos, algo que ni siquiera conocíamos. Conocemos el reglamento de personal, conocemos el reglamento orgánico, pero no los estatutos que, tal como decía Jimena, son el equivalente a nuestra Carta Magna, son la base sobre la cual se derivan todos los otros reglamentos que tenemos vigentes en la universidad. Los lineamientos centrales de cómo está organizada nuestra institución. Es por eso también que llega el momento de cambiarlos, porque con el tiempo la universidad ha crecido, ha cambiado su orgánica y significa que hay que revisar cuál es el planteamiento original que tenemos en estos estatutos. Esa es parte de la importancia que tienen. Se definen también los cargos centrales que regulan la administración universitaria, como son las vicerrectorías, que en realidad en el estatuto solo existe una, el rol de la organización en facultades, en campus, en departamentos, y cuál es el rol de cada una de las cabezas de esos organismos centrales y de las unidades. Esa es la relevancia y es por eso esta discusión amplia de qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, qué es lo que proyectamos. En nuestra guía, en nuestra brújula, es el norte de todo lo que es la reglamentación y la organización de la universidad. Gracias, decana. Director, hacerte la misma pregunta, porque efectivamente tal vez muchas personas aún no tienen tan claro que somos una corporación de derecho privado, y desde esa perspectiva entonces tenemos un directorio y tal vez una estructura que puede ser compleja de entender, para la cual los estatutos resultan ser el instrumento relevante. Pedir tal vez, Hernán, si tú pudieras compartir desde la perspectiva de la Junta de Socias y Socios y del directorio, ¿qué son los estatutos? Ya que a este proceso queremos convocar también a las socias y socios. ¿Cómo no? Mira, esto desde el punto de vista formal, físico, los estatutos son un librito que no lo tengo aquí, me pasa lo mismo que pasa normalmente con todos los libros, ahí lo tiene Jimena, lo presté y sufrió el destino inevitable de todo libro prestado, que nunca me lo devolvieron. Pero ese librito que muestra Jimena ahí tiene 26 páginas, tiene solamente 69 artículos que tratan 18 subtemas puestos como títulos, del título 1 al 18. Eso formalmente es bastante fácil de leer. Está en la página web, estatutos.ec.cl, se baja como un documento. No es necesario, digamos, andar a la cola del libro porque ahí está. Lo descargan y lo pueden revisar completo. Desde el punto de vista del directorio, yo soy miembro de la Asamblea de Socios hace mucho tiempo y una de las cosas que me llamó la atención en su momento, varios años antes de integrar el directorio, fue que en una conversación con un decano, hablando de la forma que está organizada la estructura superior de la universidad, no conocía los estatutos bien, digamos, por un lado, lo que menciona
Soraya, que ocurre bastante comúnmente a nivel de la academia, porque no tiene mucha relación con esa parte. Otra cosa que me llamó mucho la atención en esa oportunidad fue que cuando me explicó que él entendía que los dos órganos superiores, el Consejo Superior y el Directorio, en realidad no tenían una función equilibrada, me dijo, sí, porque en realidad los que mandamos en la universidad, esto es una anécdota, ¿no? Somos los integrantes del Consejo Académico. Y yo le dije, bueno, ¿y el directorio qué es lo que hace? No hacen nada, me dijo. Y la verdad es que esa es una forma bastante lejana de entender la realidad de la función del directorio. Claro, en las corporaciones hay directorios que a veces se ven un poco apagados en su funcionamiento dependiendo de cómo se establezca la gobernanza y el predominio de ciertas estructuras que son jerárquicas, pero la verdad es que el directorio tiene una función muy importante. Y esa es una de las cosas que se definen en los estatutos, por ejemplo, la función del directorio. La función del directorio, cómo se conforma el directorio. Jimena dijo que la Universidad de Concepción, la corporación es una corporación privada, además sin fines de lucro. Y es la única corporación privada sin fines de lucro que existe en las que eran antiguamente las que son actualmente las 30 universidades del CRUCH. La otra universidad de esas 30 que comparte esta característica legal es la Universidad Austral. Ninguna otra tiene la misma característica desde el punto de vista legal. Y eso es muy interesante, porque además, si uno revisa los estatutos de la Universidad Austral, son muy distintos a los de la Universidad de Concepción. Desde la conformación de la Asamblea de Socios, desde la forma en que se integra el directorio, desde la presencia del rector, que en el caso nuestro integra el directorio y lo preside, en el caso de la Universidad Austral no está en el directorio. La Universidad Austral, a diferencia de nosotros, en vez de tener 2 órganos colegiados superiores, tiene 3. Tiene el directorio, tiene el consejo académico y tiene un consejo superior. Donde está el consejo superior integrado por el consejo académico, el directorio más el rector, que ahí sí lo preside. Te fijas, entonces hay una serie de diferencias a nivel de cómo se estructura que definen el funcionamiento. Básicamente, entonces, resumiendo, para no alargarme tanto, los estatutos definen la misión, los objetivos de la corporación, que en este caso es un objetivo educacional, ¿cierto?, de cultura, en términos generales amplios. Define cómo se gobierna, cuáles son los órganos que lo gobiernan y la definición de las distintas estructuras en el lado académico, facultades, direcciones, sedes, institutos, centros eventualmente. Y finalmente también define la forma en que se renueva o se cambia el estatuto y cómo se puede además dar término a la existencia de la corporación. Básicamente eso yo diría como un resumen. Muchas gracias, Hernán, por acotar y adelantarnos efectivamente qué temas regulan los estatutos. Yo quisiera preguntarle al profesor Barriga, él hizo una confesión relevante que ha quedado y quedará en las redes sociales para los tiempos de los tiempos. Así es que aprovechando esa confesión, quisiera invitar a que compartiera desde esa confesión y experiencia, que ha sido un proceso muy rico, por cierto, el que hemos vivido trabajando en la preparación de las distintas etapas de este proceso. ¿Por qué son relevantes los estatutos? Hoy día, desde la mirada que has adquirido a confesión, ¿cierto?, de alguien que no estaba familiarizado, siendo parte del cuerpo académico de nuestra universidad, ¿cómo comunicar, cómo transmitirle a las y los académicos, a las y los funcionarios, a nuestros estudiantes, ¿cierto?, por qué son relevantes los estatutos de la Universidad de Concepción? Excelente pregunta. La verdad es que para mí, yo soy sociólogo de profesión y como sociólogo yo lo veo esencialmente desde el punto de vista de uno de los temas que motiva a cualquier sociólogo o socióloga, que es el cambio social. Nosotros estamos viviendo un periodo histórico, yo creo que eso pasa normalmente cuando cambiamos de siglo, ¿okay? Un momento de mucho cambio en nuestras sociedades, a tal punto que en este momento todos estamos ansiosos para ver qué va a pasar el 4 de septiembre, porque también nuestro país está sometido a este tipo de reflexión. Ahora, a mí me parece tremendamente interesante el tema de los estatutos, porque siendo tan ajeno a ellos, como dije al inicio,
Y cuando uno primero las lee, parecerían tener poca relevancia para lo que es nuestra actividad cotidiana, seamos docentes, seamos estudiantes, sin embargo, o funcionarios de la universidad. Sin embargo, lo que se establece en esos estatutos para mí no es tanto una visión, y esto yo lo he escuchado mucho en el discurso acerca de la Constitución, y en menor grado acerca de los estatutos, esta idea de que lo que se está discutiendo es el tipo de país o el tipo de universidad que queremos. Yo no estoy tan de acuerdo con esa formulación, me parece interesante e importante, pero yo prefiero una formulación un poco diferente, que es lo que me motiva a participar en esto. Yo creo que nosotros no estamos debatiendo qué tipo de universidad queremos. Yo creo que nosotros estamos debatiendo cómo queremos construir colectivamente una universidad. Y ahí se reconocen un poco estos diferentes niveles de reglamentación. Y lo que estamos discutiendo ahora es cómo vamos a dialogar, cómo vamos a establecer ciertos criterios básicos que nos permitan generar reglamentos orgánicos, reglamentos de docencia, reglamentos de posgrado, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a esta postura como sociólogo a mí me interesa tremendamente eso. Es pocas veces que una comunidad, una sociedad, se da el tiempo y el espacio para preguntarse cómo queremos construir comunidad. Y esa pregunta me parece fundamental y estoy muy contento de poder participar y contribuir en esa dirección. Gracias, Omar. Yo quisiera relevar el último punto que planteas, y es algo que creo que debemos, o a lo que debemos sumarnos, esa es la expresión que buscaba, y es esta etapa de participación. Porque efectivamente, como ustedes pueden ver en las láminas de apoyo, y ya lo adelantaba el director y la decana, hay una serie de materias reguladas por los estatutos, en esos numerales y en esos títulos de esos pocos artículos, porque es verdad que es un texto breve, ¿ya? Pero, por cierto, también hay una serie de aspectos que no se regulan en los estatutos, por diversas razones, ¿ya? Y un aspecto no regulado es, en detalle, por cierto, el proceso de reforma de los estatutos. El director Saavedra hacía mención, es el artículo 67, que ustedes pueden consultar a partir de recoger los estatutos desde la página web estatutos.udec.cl, y por lo tanto el proceso que hoy día está atravesando la Universidad de Concepción, que se ha construido de manera participativa y representativa a partir de esta comisión y a partir de lo que será la incorporación en la subcomisión de estudiantes y también de personas representantes de los sindicatos, es justamente algo que hoy día hemos construido para cumplir también con uno de los principios centrales de hoy día en nuestro país y en la Ley de Educación Superior, por cierto, que es la participación. Yo quisiera ahondar tal vez en esto y preguntarle a la decana y preguntarle al director qué aspectos no regulan los estatutos, particularmente, decana, desde la perspectiva de la organización y el funcionamiento para los estudiantes, las estudiantes, para el cuerpo estudiantil, para el cuerpo de funcionarios. ¿Qué temas no están en los estatutos? ¿Ya? Y no deberían estar, porque efectivamente son materia de otras regulaciones. Sí, en realidad, y siguiendo con los símiles que se hacen antes, lo que pasa es que cuando hablamos de los estatutos de la corporación, esta es la visión macro, el cómo se organizan desde arriba todas las instituciones y todas las unidades que a su vez van a posteriormente regular el funcionamiento de la universidad. Así, por ejemplo, tenemos reglamentos que son específicos de un área, el área de posgrado, el área de pregrado. Eso no va en los estatutos de la corporación, sino que hay una visión global. Existirá, ¿no es cierto?, una dirección de posgrado que coordinará con la dirección de pregrado o con la vicerrectoría de la cual depende. Pero el cómo, cuál va a ser el detalle de su funcionamiento, qué cosas vamos a tener que ir cambiando, el incorporar o no un proceso de cambio de mallas, el hacer seguimiento, esos son detalles que pertenecen a un cuerpo legal distinto que vendrían a ser los reglamentos específicos de cada una de las funciones. Y podemos hacer el símil a cada una de las vicerrectorías, que de hecho solo hay una que está reconocida en los estatutos, y eso también significa que es parte de las razones por las cuales tenemos que actualizar los estatutos, porque hay muchas cosas que con el tiempo y el crecimiento de nuestra universidad han tenido que ir ajustándose, han tenido que ir cambiando, pero que no están representadas en este órgano global.
Y eso sí es importantísimo tener en claro que es breve y debería mantenerse, en mi opinión, breve, porque es una visión global, es el macro, es la articulación de nuestras estructuras, pero no el detalle del funcionamiento de cada una de ellas. Sí, agradecer a la decana y complementando, y lo vamos a explicar cuando Jorge nos cuente de los cabildos, esto es importante al momento de acercarse a conocer los estatutos, porque hay temáticas, por ejemplo, la negociación colectiva, temáticas que tienen que ver con el funcionamiento, por ejemplo, estricto de lo académico, y otras tantas materias que se han regulado, en algunos casos a través de procesos participativos. Y ya le vamos a preguntar al director Dressner sobre otras instancias de participación que efectivamente no se van a discutir en este espacio, y por eso es tan importante que conozcamos los estatutos. Director Saavedra, también desde la misma perspectiva, ¿qué otras materias no están reguladas en los estatutos, complementando estas respuestas? Me gustaría agregar a lo que se ha mencionado, básicamente, bueno, el tema de los derechos y deberes de los estudiantes, eso tampoco está en los estatutos, temas de reglamentación laboral, tanto a nivel administrativo como personal de servicio y académicos, evidentemente. Ya se mencionó el tema del reglamento académico yo diría que esas son como las 4 cosas generales. Pero la primera que mencionaste tú, Jimena, en realidad es muy interesante y me gustaría profundizar un poquito al respecto, porque la primera que dijo Jimena es que no está regulada la forma en que se reforman los estatutos. Y efectivamente, quiero hacer una distinción que es bastante importante, porque no está regulado cómo se debe hacer. Pero sí hay ciertas regulaciones que están definidas en el estatuto mismo, y referente a cómo se define finalmente si la propuesta de reforma se aprueba o no. Y eso es importante saberlo porque se inició un proceso participativo precisamente para escuchar las voces de la comunidad, entendiendo que para armar una cosa bien hecha hay que tener la capacidad de escuchar desde quienes están participando en todos los procesos para lograr generar un pensamiento colectivo que llegue a una solución óptima. Pero lo que define finalmente si la propuesta se aprueba o no es la Asamblea de Socios. Se vota en la Asamblea de Socios previo a que haya aprobado la propuesta de reforma tanto el Consejo Académico como el directorio. Y por eso que es súper importante lo que menciona Jimena, porque voy a ser bien extremo, y es una postura que existió en algún momento en algún integrante del directorio. Los nuevos estatutos podrían haber sido formulados a puerta cerrada por el directorio. Y eso está absolutamente de acuerdo con los estatutos actuales. Sin embargo, el directorio actual decidió abrir, porque no nos pareció para nada que fuera la fórmula, no por un tema de moda, no por un tema de ajustarse a una legislación actual que es distinta a la que había antes, la legislación que rige, digamos, para el sistema de educación superior y para las universidades estatales, que no somos una universidad estatal, pero que sí debemos cumplir una serie de criterios que las universidades estatales cumplen. Claro, pide que haya participación, pero el criterio de participación surgió de una cosa más profunda, valórica, en el sentido de entender desde el órgano superior del directorio, y a su vez que pasó lo mismo en el Consejo Académico, que para llegar a soluciones óptimas hay que tener la capacidad de escuchar y de ver la problemática desde distintas perspectivas. Por eso es que es tan importante el proceso participativo. Yo creo que cada vez que me den la palabra voy a insistir en eso, en que es súper necesario el proceso participativo, es súper necesario que pregunten, es súper necesario que ojalá se entusiasmen con esto, porque en la medida que tengamos más voces, más inteligencias arriba del proyecto, la solución tiene más posibilidades de ser la mejor posible. Gracias, Jimena. Gracias, Hernán. Efectivamente, y por eso resaltábamos en el inicio de esta conversación esos 2 acuerdos de marzo del 2021 y de junio del 2021 del directorio y del Consejo Académico, porque efectivamente estamos viviendo y participando, para seguir relevando la expresión, en un proceso inédito y en tema de reforma estatuto, y muy distinto a iniciativas anteriores que en las últimas décadas y luego de la vigencia de los actuales estatutos, que ya van más de 30 años, se ha intentado reformar los estatutos. Por eso el llamado es a participar y por eso la importancia de espacios como este.
Y efectivamente, entendiendo qué son los estatutos, y esperamos que sí se vaya comprendiendo de lo que estamos hablando y qué materias contienen y cuáles no, tal vez es importante detenerse en otra pregunta que es probable que muchas personas se estén haciendo en nuestra comunidad: ¿por qué es importante reformar? Y evidentemente no solo el concepto de los 30 años o 31 años ya que tienen los estatutos es relevante, sino también el pensar el contexto. No solamente el tiempo es una determinante, sino también los diversos contextos políticos, sociales e incluso el contexto internacional de la educación superior son relevantes para pensar por qué tenemos que cambiar los estatutos. Y ahí entonces quisiera pedirle tal vez específicamente de nuevo, decana, si usted pudiese compartir parte de esos contextos distintos de la educación superior hoy día que nos llaman a sumarnos a procesos que han iniciado y en algunos casos concluido muchísimas universidades en este país. Con el tiempo, han cambiado las leyes vigentes, hemos tenido al menos 2 cambios de ley de educación superior. Eso también conlleva algunas obligaciones para las instituciones. Entre ellas está lo que ya se mencionó, que es la participación. Está contemplado y sobre todo está muy especificado para las universidades estatales, pero también se contempla que todas las universidades tengan una participación tanto de sus funcionarios como de sus estudiantes. También ha cambiado, y eso es lo que comentábamos inicialmente, ha cambiado el mundo. No es lo mismo que había 30 años atrás. En el último tiempo, todo el desarrollo que ha existido se produce en periodos de tiempo muy cortos. Y eso significa también que necesitamos tener la flexibilidad de reorganizar nuestras estructuras para poder dar respuesta a lo que está ocurriendo en el medio. Tenemos que tener una organización que sea lo suficientemente ágil y flexible como para poder irnos adaptando en el transcurso de un tiempo prudente para las respuestas necesarias a las distintas situaciones que se nos presentan habitualmente. Eso no significa que tenemos que llegar a un extremo en el que todo es cambiable y todo es rápidamente modificable, pero sí organizarnos de una forma que nos permita esta proyección a futuro y dar la respuesta a lo que es la nueva legislación, que también va a ser fundamental para poder seguir teniendo esta relación con el Estado y con el Ministerio de Educación en particular, la de Educación Superior, la Secretaría de Educación Superior. Ese tipo de cosas son importantes, es parte también de lo que tenemos que contemplar cuando analizamos los estatutos y la posibilidad y la forma que queremos darle. Gracias, decana. Y como nos acompaña casualmente el director de Desarrollo Estratégico, le vamos a preguntar estratégicamente cuál es la importancia, por qué tenemos que reformar nuestros estatutos, Jorge. Desde la perspectiva de nuestra universidad hoy día y los procesos por los que estamos atravesando. Bueno, yo creo que de alguna manera esto ya se ha mencionado, ¿no? El mundo cambió. Yo creo que si nosotros le preguntamos aquí al auditorio qué habrían pensado hace 4 años atrás o 5 años atrás de que el país estaría como está hoy día, que el mundo está como está hoy día, se han producido cambios enormes en muy poco tiempo y eso naturalmente tiene que hacer que las organizaciones se ajusten, ¿no? que ajusten su estructura de tal forma que puedan responder a la misión y a la visión que tienen de manera adecuada, ¿no? Entonces, claramente esto está en la médula de una mirada estratégica, ¿no? Nosotros, de alguna manera, en la universidad, de algún tiempo, hemos venido tratando de adaptarnos a este nuevo contexto en que nos encontramos. Si ustedes piensan, cuando hicimos la planificación estratégica, fue un proceso participativo. Cuando trabajamos los temas del protocolo de género, fue un proceso participativo. Cuando tratamos de enfrentar las consecuencias del estallido social, fue un proceso participativo. Entonces creo que es una forma que la institución está adoptando y por eso creo que el tema de la participación es tan importante.
no es, como muy bien decía el director Saavedra, digamos, ¿no? Esto se trata, digamos, de generar una propuesta de estatutos que sea la más adecuada para nuestra institución. Y mientras más gente participe, mayor es la probabilidad de que esa propuesta sea mejor. Muchas gracias, Jorge, por esa estratégica respuesta. Y quisiéramos pasar ahora a comentar en términos generales el marco en que se da esta etapa de participación, que son efectivamente aquellas etapas y los hitos de contenidos en cada una de ellas de acuerdo al plan de trabajo que aprobó en diciembre la Comisión de Reforma de Estatutos. Esta información ustedes la pueden encontrar con mucho detalle en la página estatutos.udec.cl y, por cierto, también a partir de las distintas noticias e información que se va compartiendo en las redes universitarias. Hubo ya una etapa de preparación, de lanzamiento, estamos en esta etapa que es determinante y que va a nutrir a las etapas siguientes, que serán la redacción de una versión preliminar con su respectiva validación para llegar a una redacción de versión final. Y, por cierto, como muy bien lo precisaba el director Saavedra, a ese momento, ¿cierto?, en que será la Junta de Socias y Socios quienes tendrán esa responsabilidad, ojalá histórica, de aprobar, así esperamos, un proyecto de reforma que tendrá que nutrirse de ciertos insumos que principalmente serán aquellos que salgan de esta etapa. Y entonces quisiera compartir ahora, o que entráramos a compartir algunas ideas sobre esa etapa participativa, que por cierto es uno de los principios orientadores del plan de trabajo aprobado por la Comisión. Otro es la transparencia de todo este proceso y por eso que todo está disponible a través de la página web y también estar alineados con lo que hoy día somos como institución a partir de las definiciones, como ya también señalaba Jorge en el Plan Estratégico Institucional, que por cierto en su momento tendrá que dialogar, así esperamos, con estas propuestas que surjan en este proceso. Y lo quisiéramos comentar y ustedes están viendo ahí, ¿cierto?, la página web que a partir de ciertas preguntas permite responder algunas de las inquietudes que las personas puedan manifestar. Este proceso tiene fundamentalmente dos técnicas o instrumentos de levantamiento de información para nutrir el proceso de redacción que debería iniciar en los próximos meses. Y la primera han sido las encuestas. Y entonces sobre las encuestas yo quisiera devolver la palabra al director Dressner que nos pudiera contar, porque esta es una etapa dentro de la participación que ya fue concluida, qué son las encuestas, qué resultados se obtuvo y entonces poder compartir aquello con quienes hoy día están en esta actividad. Bien, hemos tenido, vamos a tener dos encuestas, digamos, en este proceso, una encuesta de entrada que llamamos nosotros y una encuesta de salida, ¿no? La encuesta de entrada ya se realizó y esta pretendía básicamente recoger información primero sobre qué sabía la comunidad sobre los estatutos, segundo, cuál era su disposición a participar en un proceso participativo. Les preguntamos, por ejemplo, cuáles eran las formas que eran más adecuadas para esta participación. Y tercero, cuáles eran los temas más importantes que le interesaban, ¿no? Y el propósito de esta encuesta de entrada era fundamentalmente poder generar un proceso posterior que tomara en cuenta la disposición de la comunidad para una instancia de participación posterior, ¿no? Los resultados de esta encuesta los vamos a dar a conocer a la comunidad, tal cual como todo lo que hacemos, digamos, lo ponemos a disposición de la comunidad. Pero estos resultados ya fueron utilizados en el proceso justamente para definir una segunda forma de participación que vamos a comentar en un momento, ¿no? Y la encuesta de salida básicamente lo que pretende, digamos, es tener una retroalimentación por parte de la comunidad de una propuesta inicial que salga de la comisión de redacción para poder ver, digamos, cuáles son aquellos puntos, digamos, que generan mayor consenso y cuáles son aquellos puntos donde a lo mejor podría haber mayor disenso, ¿sí? Esas son lo que para qué vamos a usar, digamos, estas encuestas.
Gracias, Jorge. Efectivamente, las encuestas están diseñadas para recoger información, como ya lo precisaba, y quisiera reiterar nuevamente la importancia que va a tener los insumos que levantemos desde el trabajo que tendrá que hacer la subcomisión de redacción, que también en el ánimo de socializar este proceso está en su periodo de conformación, con una integración bastante transversal y plural, que pretende recoger entonces en ese espacio tanto a personas que ya han participado en este proceso, tanto representantes de los grupos de facultades, del directorio, como también personas que representen a los sindicatos y a los estudiantes, para lo cual, y a las estudiantes, al cuerpo estudiantil, para lo cual se ha tomado ya y estamos incorporando a este proceso a representantes de estudiantes y de sindicatos. A propósito de esto mismo y de la importancia de la participación, yo quisiera pedirte, Omar, si tú pudieras, a partir del rol que has tenido en la construcción de estos instrumentos, levantar o tal vez reforzar la importancia que tiene en un proceso histórico como este esa participación tan transversal que es a la que se está convocando. Para mí han habido dos grandes retos en este proceso. Uno tiene que ver con definir qué vamos a preguntar, y otra tiene que ver con a quién le vamos a preguntar. Y esas han sido discusiones muy fructíferas, porque, es decir, la comunidad Universidad de Concepción no es única y exclusivamente estudiante, docente, funcionario. La comunidad Universidad de Concepción también incluye alumni, personas que han pasado por aquí. También incluye la comunidad fuera extramuro, por decirlo así. Una de las cosas que hace que la Universidad de Concepción sea tan especial tiene que ver precisamente con su historia y cómo surge de la comunidad. Y dado eso, también nos pareció importante tratar de tener acercamientos a la comunidad para que ellos también opinen. Entonces, ese fue uno de los primeros, o el primer reto que tuvimos que enfrentar. ¿A quién le vamos a preguntar? Y lo resolvimos muy bien, en el sentido de que todos nosotros que participamos en el proceso decidimos que aquí lo que hay que hacer es ser lo más inclusive posible. En vez de marginar personas, es incorporar personas. ¿Okay? Así que eso no fue muy problemático. Y el segundo tema tenía que ver con exactamente qué preguntar. Jorge definió claramente cuáles habían sido los tres ejes de la encuesta de entrada. Hoy día nosotros como comité nos estamos enfrentando al problema concreto de construir la encuesta de salida. ¿Okay? Eso es algo que tenemos por delante nuestro y es una discusión muy en serio, con repercusiones. También a quién se le va a preguntar, volvemos a esa pregunta también. Entonces, metodológicamente, las dos encuestas se acercan mucho a lo que es mi ámbito. Mi especialidad dentro de la sociología es la metodología y tiene mucho que ver con recopilar información. Me voy a adelantar un poquito, porque no lo hemos tocado todavía, que es precisamente el tema de los cabildos, porque el tema de los cabildos tiene una lógica muy diferente. ¿Okay? De que para mí ha sido un elemento muy importante, porque como investigador uno está muy acostumbrado a ir a las personas, a hacerle preguntas a las personas y que ellos te informen. El cabildo es diferente. El cabildo es diferente porque nosotros no queremos hacer la pregunta. Nosotros queremos que los temas surjan de la comunidad. Porque como investigadores, si yo le hago una pregunta puntual a una persona, la persona se va a concentrar en lo que yo le pregunté y responder muy honestamente, pero en función de lo que yo pregunté. Y a nosotros nos interesa que las personas no se sientan limitadas a conversar con nosotros acerca de temas que nosotros ponemos en la mesa, sino que sean efectivamente emergentes de esa comunidad. Entonces, metodológicamente, este proceso ha sido complejo, pero aún así, lo que debo reconocer, y quiero felicitar a todas las personas que participan en este proceso, ha sido relativamente... han habido pocos conflictos en estas discusiones. Las discusiones se han llevado a cabo de una manera muy honesta, muy abierta. Yo creo que no hay nadie que se esté guardando cosas,
pero tampoco no hay nadie que se esté molestando por las cosas que se han dicho. En ese sentido es un proceso con una tremenda altura de miras, porque yo creo que todos los que participamos en este proceso reconocemos la importancia del proceso en el cual estamos participando. Gracias, Omar. Y efectivamente quisiéramos ya, para terminar esta parte de las intervenciones y luego dar un tiempo a las preguntas, referirnos a los cabildos universitarios, que son la etapa que ahora estamos viviendo, que tiene plazos y tiempos acotados, y eso es importante. Los cabildos van a ser una de las técnicas, o tal vez la técnica más relevante de levantamiento de información, y es en este proceso. No es para otro tiempo, ni es de acuerdo a un formato que nos permita recabar información que pueda no ser fácil de sistematizar. Y entonces yo quisiera pedirle a Jorge que nos contara un poco más en detalle, no solo qué son, sino qué tipos de cabildos se han promovido, se están promoviendo, para luego invitar también a la decana y el director a hacer este llamado y esta explicación de por qué queremos sumar en los cabildos a la comunidad interna y, por cierto, a la Junta de Socias y Socios. Jorge, si nos puedes contar sobre los cabildos. Bueno, los cabildos son reuniones de personas que se juntan a conversar sobre los estatutos, ¿sí? Y tenemos un diseño, digamos, que diferencia dos tipos de cabildos, ¿no? Los que llamamos nosotros los cabildos autogestionados, que son, digamos, donde las personas se juntan ellas mismas, digamos, llegan a un acuerdo y dicen, nosotros queremos discutir esto y queremos discutirlo en un determinado grupo. Entonces ellos se juntan, hacen esta discusión y luego envían las conclusiones, digamos, para que sean consideradas posteriormente por la comisión de redacción. Y tenemos también los cabildos facilitados, donde lo que la Dirección de Desarrollo Estratégico hace es colocar facilitadores que ayuden al desarrollo del cabildo, ¿no? En el primer caso, el grupo tiene autonomía para hacerlo como quiera, nosotros solamente le damos una pauta, ¿no? Y una pauta para que efectivamente lo que se discuta en ese cabildo finalmente pueda ser recogido y pueda ser considerado, ¿no? Entonces le decimos, por ejemplo, necesitamos, digamos, quiénes son los que participaron en el cabildo, un acta, digamos, donde lleguen las conclusiones que tiene el cabildo, ¿no? Y en el otro caso, los facilitadores ayudan, digamos, a este proceso, ¿no? Es básicamente igual, ¿no? Yo pienso que aquí, digamos, en Los Ángeles deben conocer algo de los cabildos, porque el primer cabildo que se hizo, lo hicimos aquí en Los Ángeles, ¿no? El primer cabildo de los que se han realizado hasta el momento, ¿no? Entonces, esa es la idea de los cabildos, digamos, ¿no? Y esto, como decía Jimena recién, creo que es importante, el momento de los cabildos es ahora, ¿no? Porque el proceso tiene etapas y tiene tiempos determinados, ¿no? Y nosotros en agosto se van a concluir los cabildos, por lo tanto es muy importante que las personas se junten, que discutan, que hagan llegar su opinión, pero que lo hagan ahora. Ahora es el momento. Gracias, Jorge. Y precisar que tampoco se trata de una discusión en que deban abordar todas las temáticas de los cabildos, porque por razones obvias seguramente habrá cierto perfil de grupo de personas que tenga un interés mayor o menor en ciertas temáticas. Entonces, como lo hemos conversado y Omar lo recordará en distintos espacios del Consejo Técnico, tampoco este proceso puede suponer, ni queremos que así sea, una destinación de tiempo, porque entendemos que hoy día la conciliación del tiempo y, por supuesto, el uso del tiempo, que son temáticas, ¿sí o no?, que las ciencias sociales está abordando con otro lente desde los últimos años, evidentemente también son parte de las preocupaciones que tenemos en este proceso. Entonces, no es necesario destinar un gran número de horas y por eso el llamado importante. Y quisiera reforzar lo que ha dicho Jorge, para que entre en los 60 años de la historia de este campus el primer cabildo de este proceso de reforma. Y si tenemos entonces unos nuevos estatutos, sin duda estará inscrita en esa historia, la historia fidedigna, diría la abogada o profesora de Derecho, ¿cierto?, la historia fidedigna de la reforma de estatutos 2022-2023, que el primer cabildo fue en este campus. Yo quisiera invitar a la decana, si usted pudiera también convocar y plantear desde la perspectiva en su rol de representante del Consejo Académico en este proceso, la importancia que tiene sumarse a los cabildos.
Gracias, Jimena. Efectivamente, este es un proceso en el que se invita a toda la comunidad a participar. Escucharon al director Dresner, hay dos modalidades, alguna de ellas puede ser más cómoda para ustedes. Es importante que revisen los estatutos actuales, es importante tener un pensamiento, una mirada crítica de qué es lo que está funcionando, de qué es lo que no, qué es lo que necesitamos proyectar y cambiar. Y esta es la oportunidad que tenemos para hacer notar aquellas cosas que sí creemos que están bien, aquellas cosas que creemos es importante sean revisitadas, rediseñadas o proyectadas de otra manera. Y es el momento, así es que por favor todos aquellos, es cierto que consume algo de tiempo, es cierto que tenemos que tener dedicación, algunas horas al menos a verlo, pero es nuestra institución, es nuestra universidad, es nuestro trabajo, es aquello donde queremos proyectarnos en el rol que tengamos, sea de académicos, sea de funcionarios, sea de estudiantes. Y por consiguiente es importante que podamos establecer qué es lo que queremos, qué es lo que hemos visto que funciona y qué no. La forma de recopilar esto va a ser a través, como lo expresaba Jorge, de estas actas de las reuniones que hagan, si es que lo quieren hacer autoconvocados, que a veces puede ser más grato trabajar con un grupo en el cual estamos afiatados y ya hemos discutido muchas veces qué es lo que pasa y qué es lo que queremos. Así es que anímense, participen en ello, en la modalidad que quieran, autoconvocados o bien en los cabildos que van a estar facilitados por Dirección de Estudios Estratégicos. Gracias, decana. Y por cierto, la idea también es generar espacios de reunión de personas que integran distintos espacios de nuestra universidad. Qué rico sería que tengamos cabildos, y hablo de la riqueza del proceso, cabildos donde participen estudiantes, también con profesoras, con personas que desarrollan actividades profesionales de funcionarios, así que esa invitación también queremos precisarla. Y recordábamos hace unos minutos, lo decía Hernán, también lo reforzaba, el rol tan relevante y tal vez determinante, o no tal vez, determinante que tiene la Junta de Socias y Socios en este proceso, quien tuvo su asamblea el 1 de julio, hace solo unos días atrás, donde justamente comenzamos a socializar también este proceso y esperamos que sean muchas las personas de la Junta de Socias y Socios que hoy día estén viendo o esta jornada o tal vez la del Campus Chillano, Campus Concepción. Y en ese sentido, entonces, Hernán, el llamado que tú haces a la Junta de Socias y Socios a también utilizar esta instancia como una forma de hacer llegar al proceso lo que ellos ven, porque no es solo la responsabilidad de decidir si aprobar o no, sino también participar en este proceso de reforma. El punto de la participación tiene relación con el perfeccionamiento de los procesos. Yo he sido por muchos años, entre comillas, activista de temas relacionados con el perfeccionamiento democrático, en los cuales la participación ciudadana es tremendamente necesaria. Ahora estamos en un proceso clave para nuestro país y en este momento estamos hablando de un proceso que es clave para el futuro de la universidad. Lograr una alta representación yo creo que ha sido el gran desafío que ha tenido el cuerpo técnico que nos ha apoyado, con Omar, con Violeta, bueno, Jimena y varias personas más del equipo de Jorge. Mauricio, externo, pero alumni, o sea, externo pero no tan externo porque es alumni y también es académico, ha sido académico de la universidad. Entonces, el desafío es lograr una alta participación. La metodología, claro, se puede conversar, se puede criticar quizás, porque cómo logramos que haya una representación de un universo interno que son varias decenas de miles de personas, o sea, estamos hablando de 50.000 personas, quizás el número por ahí, a través de cabildos que son tan acotados. Bueno, precisamente, por eso que es necesario que haya muchos cabildos y que se entusiasmen en participar en los cabildos. Para efectos prácticos, digamos lo que me solicita Jimena que haga, es muy importante que efectivamente la Asamblea, la Junta de Socias y Socios, haga su propio procedimiento interno de cabildos. La Asamblea actualmente está conformada por 530 personas, 524 me parece que es el número exacto, puede que me equivoque, pero da lo mismo, tiene un tope de 600. Aquí también voy a hacer un contrapunto con la Austral. La Austral, por ejemplo, tiene 500. Ese es el número para la Austral de integrantes de la Asamblea. En el caso nuestro, los integrantes de la Asamblea tienen que ser equiparados académicos de las tres primeras categorías, tres primeras jerarquías y socios no académicos.
En el caso del Austral son solamente integrantes de la comunidad, no pueden ser integrantes que tengan relación de estar contratado o algún tipo de relación económica con la universidad. Bueno, esos son puntos, por ejemplo, a discutir dentro de los cabildos. Por ejemplo, ahí estoy dando un punto. Y esos puntos y muchos otros son tremendamente relevantes para lo que se pueda hacer hacia el futuro. Entonces, los integrantes de la Asamblea de Socios, que finalmente son el constituyente en este caso, ¿cierto? Ellos son los que van a votar. Lamentablemente, en todo el proceso participativo, las personas que van a participar en los cabildos, los académicos que no son integrantes de la Asamblea de Socios, los administrativos que son empleados, no tienen forma de votar. El constituyente termina siendo finalmente la Asamblea de Socios. Ese es otro tema. ¿Cómo se constituye la Asamblea de Socios, por ejemplo? ¿Por qué tales personas pueden ser de la Asamblea de Socios y tales otras no? Otro tema para discutir en los cabildos. Bueno, pero el punto es que con la Asamblea de Socios existente se va a tener que definir el futuro de esta propuesta. Por lo tanto, yo llamo a los socios de la corporación a participar de los cabildos, a analizar todos los temas, a profundizar en algo que quizás han dejado un poco de lado con el pasar del tiempo y hacer, yo creo que es la palabra correcta, quizás sea un poquito dura, pero a ser responsables con el rol que tienen como integrantes de la Junta de Socias y Socios para votar, igual que lo que está pasando en nuestro país, en forma informada y consciente de lo que se está jugando hacia adelante. El proceso para la Universidad de Concepción es tremendamente relevante y sería realmente una lástima que producto de mala información, de desidia, de falta de voluntad, no se haga en forma óptima. Y para que se haga en forma óptima, aparte de tener un proceso participativo integrado de todos los estamentos universitarios, es muy, pero muy necesario que los integrantes de la Junta de Socias y Socios se hagan parte, pero con un trabajo realmente dedicado al análisis de lo que tenemos y de lo que podemos tener a futuro. Y no todo es reformar, porque también hay que tener claro que hay algunas cosas que se deben o se deberían mantener. Yo quiero citar un solo artículo del actual estatuto, que es el artículo 2º, que está relacionado con los símbolos. También está relacionado esto con la discusión que se ha dado en torno a la nueva Constitución. Se habló mucho de que los símbolos patrios que se van a eliminar. Bueno, está determinado en un artículo preciso que se mantiene el himno nacional, la bandera y el escudo. Bueno, el artículo 2º de los estatutos actuales de la Corporación Universidad de Concepción señala un símbolo. Y el símbolo que señala es que el lema de la Universidad de Concepción es y será por el desarrollo libre del espíritu. ¿Qué cosa más hermosa van a mantener? Yo como exalumno de la Universidad de Concepción, cada vez que escucho el himno todavía, a pesar de que pasaba muchísimos años desde que egresé, se me paran todos los pelos del cuerpo. No tengo muchos porque soy medio lampiño, pero los que tengo se me paran. Y la verdad es que en ese sentido hay que analizar profundamente los contenidos, te fijas, y tratar de hacer el esfuerzo. Entonces hago el llamado en particular a la Junta de Socias y Socios, atendiendo a tu solicitud, Jimena, pero también a todos los presentes, que puedan, ojalá, expandir esta necesidad realmente de que haya un proceso participativo, ojalá, muy voluminoso. Gracias, Hernán. Y yo quisiera tomarme de dos cuestiones que tú planteas, y es que el primer insumo del proceso de reforma de estatutos de la Corporación Universidad de Concepción es el actual estatuto de la Corporación Universidad de Concepción. Porque como ustedes podrán encontrar en la página, respondiendo a las preguntas de qué es una corporación, de derecho privado, las corporaciones efectivamente no tienen fines de lucro, ya las corporaciones tienen una normativa, además de la normativa que rige a la educación superior, que son propias de las corporaciones. Esa información está toda disponible en la página y por lo tanto la estructura de los estatutos en algunos aspectos va a tener que mantenerse sin perjuicio de los ajustes. Por lo tanto, tal vez es importante tener presente que ese es nuestro primer insumo y por lo tanto, como bien señalaba el director, tal vez van a haber muchas cosas en las cuales el consenso de nuestra comunidad sea mantenerlo y el lema es sin duda un buen ejemplo. Y
me voy a tomar entonces de lo segundo, ya que ese lema es por el desarrollo libre del espíritu. Les voy a entonces ofrecer la palabra junto con agradecer las 4 intervenciones o a los 4 panelistas sus intervenciones. Nos quedan unos minutos en que podemos ofrecer la palabra a quienes dentro de esta sala quisieran hacer alguna pregunta o comentario a la decana, el director y a ambos profesores. Así es que nuestro querido Galo estará ahí con un micrófono mientras la lluvia, ¿cierto?, nos entrega este marco maravilloso en el campus Los Ángeles. Es una lluvia y eso constata que estamos absolutamente en vivo y en directo. Y si usted ve esto en la noche, a la hora que esto se grabó, llovía fuertemente. Entonces le damos la palabra, si se puede identificar y a quién formula la pregunta o comentario. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Marcela Núñez. Bueno, primero felicitarle, la verdad que muy clara la presentación. Yo tuve la suerte, como ustedes señalaron, de participar del primer estatuto aquí como campus, y la verdad es que fue una experiencia bien interesante y a mí me motivó mucho porque la forma en que está planeado cómo se realice este cabildo está muy bien pensado, y se lo planteé de hecho a los facilitadores que estaban en su momento, porque nos lleva de una manera muy espontánea a empezar un poquito a soltar, se produce una especie incluso como de catarsis, bien especial y bien sana, en el sentido que uno empieza a ver lo que quiere mejorar, y siento que eso es lo que les quería preguntar a ustedes, ¿de qué manera ustedes han logrado en eso transmitir eso a la comunidad para que más gente quiera sumarse a participar? Porque vemos un poquito a veces, como decían ustedes, un poquito de reticencia, a veces de participación, a lo mejor porque no saben mucho de qué manera con su opinión van a ser tomadas en cuenta, por un lado puede ser, o piensan, no, yo cómo voy a opinar si en realidad yo no soy académico, o yo soy solo, por ejemplo, decirlo, estudiante, cuando yo aquí veo que hay muchos estudiantes y tienen mucho que decir. Por lo tanto, me gustaría a lo mejor preguntarles a ustedes por eso, cómo mostrarle a los estudiantes, a los administrativos, a todos, a los académicos y a la comunidad en general, que su voz va a ser considerada, finalmente. Eso. Muchas gracias a la profesora Marcela Núñez del campus Los Ángeles, a quien saludamos. Y tal vez Jorge o Omar, si pudieran, tal vez ahí, Jorge, retroalimentar esa respuesta. A ver, yo partiría por lo siguiente, contarles, digamos, de que detrás del diseño de los cabildos hay mucho trabajo, ¿no? Y este trabajo ha sido realizado con el apoyo del Consejo Técnico, que son miembros, digamos, que tienen mucho conocimiento sobre cómo hacer esto. Y entonces hemos ido diseñando cómo hacerlo, de tal forma de que efectivamente sea un instrumento que sirva para personas que a lo mejor no saben mucho de los estatutos, ¿no?, pero que de todas maneras tienen muchas cosas que decir, ¿no? Y además este diseño lo probamos, digamos, antes de implementarlo, ¿no? Entonces, como primera cosa, el llamado es que en general todos pueden participar en estos cabildos, ¿no? Hemos tratado, digamos, de hacerlo de tal forma de que sea asequible para todas las personas. Y lo segundo es que tenemos además dentro de los cabildos un sistema muy riguroso para llevar la cuenta de qué es lo que se está diciendo en el cabildo, ¿no? Y eso se lo vamos a hacer llegar a la comisión de redacción. La comisión de redacción es la comisión que tiene que redactar la propuesta. Nosotros vamos a hacerle llegar todos los comentarios de toda la comunidad. Por lo tanto, eso va a ser considerado, ¿no? También tenemos un diseño para ver, digamos, aquellos elementos que tienen que ver, digamos, con los estatutos y aquellos otros elementos que a lo mejor no tienen que ver con los estatutos, pero nosotros vamos posteriormente también a devolver a la comunidad, digamos, un resumen de toda esta actividad. Entonces, yo creo que efectivamente hay posibilidades, digamos, yo creo que la comunidad puede tener confianza de que lo que ellos digan va a ser considerado efectivamente. Gracias, Jorge. Omar, si tú quisieras precisar algo. Me gustaría dos comentarios. Primero que nada, te agradezco mucho los comentarios, me deja muy tranquilo.
Pero en función de tu pregunta yo te diría dos cosas. Una es que vuelvo a esta idea de comunidad y yo diría que para nosotros es muy importante que ustedes difundan su experiencia, que lo compartan con otras personas, que nosotros hicimos esto, fue entretenido, fue catártico, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería la primera cosa que yo sugeriría. Y la segunda, y vuelvo a algo a la cual apuntó Jimena, que es un poco mi caballito de batalla en este tema, que tiene que ver precisamente con la inversión de tiempo. Porque cuando uno escucha lo que se está presentando aquí, esta es una tarea grande, ¿okay? Y participar en algo así puede ser un poco intimidante. Y la verdad es que cuando uno lo analiza desde el punto de vista práctico, ¿okay? Estamos hablando de una sesión de cabildo de aproximadamente 2 horas y media, ¿okay? A todo reventar 3, pero están pensadas para 2, extendible hasta 2 y media. Perdón. Y la otra inversión de tiempo, sugeriría yo, que sería simplemente leerse los estatutos actuales antes de ir al cabildo, para saber exactamente sobre qué estamos opinando. Y el documento es cortito, son 17 páginas creo que dijo el director, así que no debería ser un problema el tiempo involucrado. Es decir, sí, son 3 horas fuera de mi día, pero no es que voy a estar una semana entera dándole vuelta a estas cosas, es manejable dentro de lo que es nuestra agenda. Entonces, si logramos difundir que esto es manejable en términos de tiempo y personas que han participado han tenido experiencias positivas, yo creo que eso empieza a funcionar casi como una bola de nieve y empieza a atraer más y más personas. Así que yo me jugaría por esos dos aspectos. Muchas gracias, Omar. El tiempo, esto lo he aprendido en este proceso ya del maestro Galo, el tiempo parece muy poco generoso en la televisión, entonces tenemos para una pregunta más, si hubiese en este espacio, aprovechar la instancia. Muchas gracias, y si se puede también identificar. Buenas tardes. Muchas gracias. Mi nombre es Rubén Abello, soy psicólogo de la educación y actualmente director del Departamento de Teoría, Política y Fundamentos de la Educación. Agradezco a ustedes esta instancia, a todos y también a quienes lo han organizado. Y básicamente es como una especie de comentario y pregunta y proposición, digamos, tiene 3 dimensiones lo que tengo en mente. Por una parte, una pregunta tiene que ver con la muestra, cómo han pensado en que esta muestra sea lo más representativa posible. Yo sé que hay un tema motivacional, pero logrando ese tema motivacional, ¿de qué manera va a quedar especificado técnicamente? Esa es una parte. Otra parte tiene que ver con el tipo de pregunta. Yo me imagino o tipo de temas que se van a abordar. Yo me imagino que va a haber participación de los 3 campus en distintos momentos, Concepción, Los Ángeles, Chillán, y me pregunto si dentro de eso se van a abordar temas puntuales, tan puntuales como, por ejemplo, ver aspectos de cómo se sitúa un campus, cómo se desarrolla un campus, cómo crece, o aspectos como cómo se puede dinamizar el proceso del establecimiento de nuevas carreras, de nuevas propuestas de ese tipo, que es un elemento que en la actualidad a nosotros nos toca ver cotidianamente. Y por último, quizás una idea, no sé si ya la habrán planteado, pero la menciono ya que tengo esta oportunidad, de poder hacer también cabildo aprovechando la tecnología cruzado entre Concepción, Chillán y Los Ángeles, ya sea virtual o presencial, porque así podemos tener una visión más unitaria, no solamente la separada de cada realidad. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Solo me voy a tomar la libertad de complementar en parte que el proceso es común para toda la institución, es decir, el proceso que comenzó el 7 de abril y concluye a fines de agosto, no tiene etapas, esta es una etapa para este campus y esta es para este otro campus, es un proceso transversal de meses para la Junta de Socias y Socios, los campus. Y las otras 2 preguntas, estratégicamente, y por cierto, se las vamos a dejar al director Dressner y al profesor Barriga para que se entretenga con las cuestiones metodológicas, ya que por cierto son bastante particulares. Jorge.
A ver, sobre la primera pregunta de la muestra, la verdad es que nosotros no estamos extrayendo una muestra. Nosotros estamos ofreciendo a todos los que estén interesados, estamos ofreciendo la oportunidad de participar en cabildos, ¿no? Entonces, de alguna manera, tratando de responder su pregunta, va a ser una muestra autoseleccionada, ¿no? La misma gente se va a seleccionar, digamos, si participa o no participa en los cabildos, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa es que la mayor cantidad de gente participe, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Y sobre la idea de hacer cabildos intercampus, la verdad es que nosotros lo pensamos. Ahora tenemos problemas metodológicos y lo pensamos en utilizar, digamos, esta capacidad virtual, digamos, para realizar reuniones, ¿no? Pero es complejo, ¿no? Es complejo. Yo no digo que no se pueda hacer, pero nosotros por lo menos de momento pensamos que la mejor forma es la forma presencial. Eso. No sé Gracias, Jorge. Omar. Yo quería rápidamente, siguiendo un poco la línea de Jorge en términos de la muestra, el intento es censar. Nuestro norte es que todos opinen. Por eso que si alguien decide no opinar, es decisión de ellos, se automarginan. Pero la idea nuestra es que todos opinen. Y el segundo punto que tú levantaste es acerca de los temas puntuales de los campuses. Me atrevo a decir, y aquí hay personas ciertamente mejor calificadas para responder y echarme abajo mi argumento si fuese necesario, es que varios de los puntos que tú planteas no son materia de estatutos, sino que la impresión que me da a mí es que son más bien materia de reglamentos. Que es lo que están diciendo ahora, eso le corresponde al legislativo legislar. Que se establezcan políticas de apoyo a los diferentes campus, etc. No me parece a mí que sea tema necesariamente de estatutos, pero en mi opinión personal, y soy sociólogo, no abogado. Gracias, Omar. Solo precisar, por ejemplo, que en los actuales estatutos, un artículo, que es el 62, es el que se refiere a los campus. Y en torno a lo que establece, de acuerdo a lo que es un estatuto, hay una interesantísima discusión que evidentemente parecen ser los campus quienes están llamados a promoverla en torno a la regulación, como muy bien indicaba la decana Soraya, de los campus en los actuales estatutos. Me dicen por este aparatito, ¿cierto?, que tenemos que terminar este espacio. Esperamos que no haya sido o prestara la utilidad con la cual lo hemos preparado como equipo del proceso de reforma. Y antes de cerrar, yo quisiera pedirle a la decana y al director Saavedra, en el importante rol que cada uno de ellos tiene en este proceso, que en un minuto, no los 30 segundos que me piden, en un minuto, y no más que eso tampoco, pudiesen ustedes entregar un último mensaje, un último llamado, relevando la importancia de este proceso a la comunidad interna y, por cierto, a la Junta de Socias y Socios. Hernán, si quisieras comenzar. Gracias, Jimena. Mira, comunicar y comunicarse. Eso es parte esencial del proceso de formación, del proceso educativo. La sociedad ha venido cambiando en forma dramáticamente acelerada en las últimas décadas. Yo creo que no hay generación de seres humanos previa que haya asistido en su periodo vital a tantos cambios como hemos asistido nosotros. Esto está más allá de lo que está pasando ahora con la pandemia y con toda la crisis que es global, no es local, social. Lo que ocurre en el mundo tiene un ritmo tan acelerado que exige ajustes de todos los procesos, en particular de uno que es esencial para el ser humano, para los procesos civilizatorios, para el progreso de la humanidad, que es son los procesos educativos. Si nosotros no somos capaces de ayornar los estatutos a que es el marco regulatorio de nuestra corporación, a lo que está ocurriendo en todo este entorno, estamos condenando, y lo digo así dramáticamente, a la universidad al fracaso. Estamos condenando este proyecto que se inició hace 103 años, producto de las mentes iluminadas de
de algunos hombres y mujeres que vivían en esta zona, al sur de Santiago, al sur del centro del país, al fracaso. Estamos condenando un proyecto más que centenario al fracaso. Al revés, si nosotros somos capaces de desarrollar los procesos participativos y de generación de pensamiento en función de lo trascendente de la misión de la Corporación de la Universidad de Concepción, estamos proyectando hacia el futuro no solo a la corporación, sino que a todo el ámbito de influencia de la corporación, que a esta altura no es solamente la región del Biobío, es nacional y tiene la proyección de transformarse en una influencia internacional, al menos en el cono latinoamericano. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es realmente trascendente. Y el llamado es, obviamente, a participar. ¿Cómo nos vamos a quedar afuera de algo de esa naturaleza y de esa envergadura? Gracias, director. Decana. Solamente reiterar la invitación a participar de este proceso. Es fundamental que nuestra universidad se proyecte, crezca, y para ello necesitamos contar con una revisión crítica de la situación en la que estamos, de cuáles son los estatutos, qué es lo que tenemos ahora, corregir lo que se necesita corregir, conservar lo que es parte de nuestra identidad y con eso proyectarnos. Así que, por favor, todos invitados, la idea es que no se resten, sino que podamos construir en conjunto esta nueva versión de nuestros estatutos. Muchas gracias, decana. Lo mismo agradecer al profesor Barriga y al director Dressner. Y antes de cerrar, yo quisiera volver al punto de partida de esta conversación y hacer el símil con el proceso que estamos viviendo como país. Y en algún espacio ya correspondió decir que estamos viviendo una oportunidad en el país. Y este momento de la Universidad de Concepción es también una oportunidad no solo de participar, tal vez de honrar el deseo de quienes fundaron esta universidad, que la proyectó desde su vinculación con la ciudad de Concepción hoy día a las regiones de Biobío y Ñuble, con una proyección que nos sitúa sin duda como una universidad de excelencia, reconocida nacional e internacionalmente, y por lo tanto podemos y tal vez deberíamos aprovechar esta oportunidad para ser parte de la historia. Y desde esa perspectiva, entonces, qué mejor que esta comunidad, la comunidad de Los Ángeles, se sume activamente junto a la comunidad de Concepción y a la comunidad de Chillán y transversalmente a la Junta de Socias y Socios, quienes residen, por cierto, en distintas comunidades, y a todas las personas que tengan interés en este proceso, a sumarse y construir entonces en conjunto aquella propuesta que esperamos durante el año 2023 se transforme en los nuevos estatutos de la Corporación Universidad de Concepción. Muchas gracias nuevamente a quienes hicieron posible esta transmisión, a quienes nos han acompañado, y que tengamos todas y todos una buena y lluviosa tarde en esta hermosa ciudad. Muchas gracias.